¿Qué tal, estimados televidentes? Es un gusto, un placer reencontrarnos como lo hacemos todas las semanas, los martes y los jueves, ahora a partir de las 18 horas. Martes y jueves, 18 horas a 19 horas, y la repetición es al otro día, los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana. Esperemos que hayan pasado muy bien y desde ya les agradecemos por permitirnos ingresar en vuestros hogares y al estilo de la revista compartir todo el material. Las vías de comunicación, el correo electrónico lospimi@gmail.com. Mensaje de texto, llamado WhatsApp 094-091-673. Y en Facebook tenemos la página con el tradicional nombre Los Pimis, la revista. Y el Facebook con el nombre de Juan Carlos Pimienta. ¿Qué les parece si damos comienzo a nuestro programa del día de hoy? La revista dialogó con los maestros Yamila Parreño y Marcos Ezequiel Correa. Brindaron una ponencia, Educación Inclusiva y Autismo, posibilidades en la actualidad y la lucha ante la falta de recursos. Fueron invitados por la dirección del Instituto de Formación Docente de Rivera, la directora Ana Carrizo y el profesor Jorge Collazo, para hablar del autismo desde la óptica del maestro de clase. Los invitamos a comenzar a conocer sobre este tema en la primera parte de la entrevista con Yamila y Marcos. Dialogamos con los maestros Yamila y Marcos en una oportunidad muy especial para explicarle a la audiencia de la revista que ustedes tuvieron en el Teatro Municipal de Rivera. ¿De qué se trató esa actividad? Buen día. Buen día. La actividad se trató sobre la inclusión y los recursos. Planteamos acerca de los recursos que hacen falta si queremos realmente una educación inclusiva. Porque a veces queda como que en el papel, ¿no? Eso, y se habla mucho de una educación de calidad, de una inclusión real, pero faltan recursos. Dentro de ellos podemos nombrar algunos. Maestros de apoyo, maestros itinerantes. Todos ayudan para lo que hacemos. En el caso, puedo mencionar el caso de las escuelas rurales. Estamos también se hace difícil el apoyo, ya que están más alejadas, no contamos con maestros de apoyo, maestros itinerantes. Porque ustedes, en el caso tuyo específicamente, sí. ¿Tenés algún niño con alguna discapacidad o algo? Sí. En todas las clases generalmente hay 1, 2. Y ahí se precisaría alguien que pudiera darles a ustedes un apoyo, porque todo no se puede hacer. Eso. El maestro generalmente de corazón se desdobla, busca las maneras, busca estrategias, busca siempre la manera de hacerlo y de lograr avances con ese niño. Pero no es suficiente igual. Y no tienen ese apoyo. Faltan ese apoyo. Se necesitan recursos económicos, ¿no? Sí. Para eso. Sí, nosotros en esta charla lo que planteamos es que si bien la educación inclusiva está incorporada en nuestra conciencia, que la escuela pública siempre ha sido inclusiva desde Varela. Sí, que se abre la puerta para todo el mundo, ¿no? Exacto. O se deberían abrir para todo el mundo, ¿no? Varela decía, la educación como la luz del sol puede y debe llegar a todos. Es algo precioso esto y es un planteo muy importante, pero siempre son necesarios los recursos presupuestales. Si pensamos en el mismo Varela, cuando hace sus textos, tiene uno de sus libros que se llama La legislación escolar, y ahí Varela plantea las necesidades presupuestales para poder llevar adelante la reforma educativa que hubo en nuestro país. El impuesto a primaria, por ejemplo, surge de ahí, que hoy todos lo pagamos y que es tan importante, porque es necesario plata para dar los recursos suficientes para que la educación pueda funcionar, para que se pueda dar. Y en ese marco la charla habló de las posibilidades que tenemos los maestros, como bien decía Yamila, determinadas posibilidades, aquel trabajo corazonado que hace el maestro, pero también planteó la lucha por la falta de recursos. Y eso dejó muy conmocionada a la platea en ese momento. El teatro estaba con bastante gente, ¿verdad? Sí, fue algo precioso, porque para que el teatro esté repleto hasta todo el día fue.
¿Ah, sí? Sí, la jornada fue de la mañana a la tarde, una gran actividad realizada por el IFD, eso hay que destacar, a la directora Ana Carrizo, amiga, compañera, maestra, también a Jorge Collazo, un compañero profesor que nos hizo la invitación para poder plantear desde el lugar del maestro lo que es el trabajo con la inclusión. Entonces, bueno, hicimos ese planteo y fuimos muy bien recibidos por el público, que sintió, creo, la sinceridad de hablar desde el lugar del maestro, porque a veces vienen teóricos y hablan cosas muy bonitas. De atrás del escritorio. Se romantiza mucho, Claro. a veces la inclusión, todo muy bonito, todo muy lindo, pero el trabajo mismo en la práctica después es... El tema de edilicio también es otro gran tema, ¿no? También. Porque ustedes, más en el área rural, Sí. pero también acá, cuando llegan encuentran a veces cosas que han vandalizado o que se cayeron de viejas o lo que Sí, sea. sí. Eso también se precisa todo un trámite, ¿no? Sí, y muchas veces también los grupos superpoblados, Que en no tienen, salones que no tienen, y bueno, y que se han solicitado contenedores, se han solicitado diversas formas se han gestionado de diversas maneras para poder conseguir algún salón. Claro, porque se precisan bancos, Sí, sillas, lo que todo, sea, mobiliario, mesas, todo. fundamental también. Y en esta época, ahora que se acerca invierno, el tema de aire tendría que ser una necesidad que es abrazada por todos, ¿verdad? Sí, también. Y el tema de los aires muchas veces sucede que se consiguen los aires, pero la potencia energética no es suficiente también. La de la escuela. La de la escuela. Entonces también hay otro tema que a veces hay que gestionar. El cambio de y eso gestión de- en gestión. Sí, sí. Era así, ¿no? El maestro director y el maestro de aula pasa constantemente tratando de asesorar y llevar adelante trámites para que la escuela mejore, cosa que no debería ser así. Lógicamente nosotros vamos formados para enseñar, pero si bien están dadas las condiciones, digamos, para estar, faltan condiciones para estar de una manera adecuada, y en ese sentido empieza el trabajo docente entre el colectivo docente, con la directora, con notas, con memorandos, a la inspección, a diferentes órganos del Estado para ver si se logra modificar la situación. También yo he hablado con maestras o directoras que la escuela se ha convertido en tiempo completo, y ese es otro gran tema, porque ¿dónde colocan a los chiquilines? Tienen que estar más tiempo en la escuela. Claro, Sí. como son tiempo completo, muchas veces los padres prefieren mandarlos y no saben dónde. No tienen mobiliario, como tú decías, Sí. ¿no? Y a veces falta personal en las escuelas de tiempo completo, tiempo extendido, porque son más horas del niño en la escuela, y estar todo el horario solamente con el maestro no es positivo. Sería bueno talleristas, en arte, en manualidades. Bueno, Eso es parte de ese tipo de escuelas, Eso, ¿no? y Sí. si hablamos de una educación integral, todos los niños es algo que todos tendrían que tener acceso, y esa posibilidad. y claro, pero siempre estamos en eso. Se han logrado muchas cosas. Creo que después del año 2005 se lograron concretizar o universalizar algunas cosas. Por ejemplo, el maestro comunitario se logró para las escuelas de educación aprender. No se universalizó, pero se consiguió un maestro que hiciera el contacto con la familia. Ese es un gran beneficio que los docentes y toda la escuela en general tienen, porque el maestro comunitario como que acerca esa necesidad que las familias tienen, ¿no? Claro, es la comunicación de la escuela con los hogares, es algo muy importante. Aunque la tenemos todos los maestros, él va al hogar. Otro cargo que creo que es importantísimo, el profesor de educación física, que no estaba en todas las escuelas y ahora lo tenemos. El profesor de segundas lenguas, ese también realiza una tarea muy importante en tiempo completo. Y en las escuelas comunes. Y en las escuelas rurales ahora también, que tenemos sí. educación física, tenemos, bueno, a partir de cuarto, quinto y sexto tienen inglés también. Claro, porque, Sí. porque no por ser rural van a ser No, menos no, tampoco, sí. ¿no? Ellos necesitan también toda la educación amplia que todos los Claro. demás reciben. Y se necesitaría más profesores para las escuelas rurales, porque no tienen todo el horario, no tienen todos los días o el horario que tienen las escuelas comunes urbanas. Entonces, bueno, se han logrado cosas, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando, hay que seguir denunciando, digo yo también, a la ciudadanía lo que ocurre en las escuelas, porque muchas veces se plantea... Parece que como que
fuera reiterativo, pero lamentablemente es necesidad. Claro, y es el bienestar de los hijos de nuestras familias. Nuestros hijos, claro, los que van a la escuela pública, requieren la mejor educación del mundo y es la base para la vida. Hoy quien no estudia no logra nada. Y nos ha dicho a nosotros desde muy pequeños, estudien, hagan todo, miren que para trabajar, para lograr las cosas. Las condiciones mínimas, por lo menos. Pero claro, para tener una educación de calidad, porque si queremos una educación mediocre, sigamos como estamos. Porque también otra cosa, si los chiquilines no tienen esa educación esencial que se necesita, muchos dejan. Exacto. Y eso es lo que ustedes no quieren. No, y la valorización del trabajo docente, que eso es otra cosa que se ha perdido en las sociedades actuales. Lamentablemente, en otro tiempo el maestro era un referente, era un gran... Los padres y el maestro eran esenciales. El maestro, ¿verdad? Yamila decía, sí, el nene se portó mal y ya era... Sí. Pero ahora como que no es así, ¿no? Sí. Como decía Marcos, está un poco desvalorizado la palabra del maestro ante esas circunstancias. Sí. Claro, en esa charla, por ejemplo, Lilian, Yamila presentó algunas de las posibilidades para trabajar y cómo trabajar con los niños, tanto en la lectura, en la escritura, y eso... lo hace solo un profesional de la educación y bueno, dándole el insumo, ¿no? Hay que llevarlo en la sangre y en el corazón, ¿no? Sí. Porque no es decir me recibí de maestro y bueno, me siento atrás de una mesa y doy las clases, no. Ustedes tienen muchas cosas para preparar también, ¿verdad? Sí, es que es un trabajo que podemos decir que uno sale de las horas esas por decir, las 4 horas, en mi caso 5, y uno sigue trabajando. Uno sigue buscando material, pensando que va a trabajar el otro día y al otro día y al otro día, ya pensando y también lejos. En tu caso cuando es multigrado, ¿no? Y es multigrado. Ese es otro gran tema, que a veces yo pregunto cómo hacen. Sí, bueno, acá yo tengo 2 clases, pero ya llegué a tener en otras escuelas que eran unidocentes, que tenía 8 niños, por ejemplo, y tenía todas las clases. Y ahí, bueno, de inicial a sexto planificar todas y para cada grado. Cómo trabajar hasta dónde darle al primero para dejarlo ocupado. Claro, ¿no? Porque a veces hay temas y cosas que da para ir mezclando, unificando, pero cada grado tiene su profundización, tiene su contenido específico, su competencia específica. Segunda parte de la entrevista con Marcos y Yamila. Marcos hace parte de la educación especial y Yamila de la educación rural. Y nos comentan diferentes aspectos de cada una de sus labores. Segunda parte de la entrevista con Marcos y Yamila. Entonces, hay que hacer ese trabajo también. Entonces, ahí ir... ¿Y eso no lo haces en la clase? ¿Lo haces en casa? Eso lo haces en casa. Pero ustedes son maestros las 24 horas. Las 24 horas del día. Imagínate, aparte de ser maestro, de vivir juntos, casados, ¿no? Todo el día magisterio. Todo el día. Descansamos un poco fin de semana. Se habla, se come y se duerme y se todo el y sindicato todavía más de maestros, la asociación de maestros. Entonces vivimos en eso. Ella es de propaganda en la asociación, entonces estamos siempre en comunicación. Bueno, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a informar? Todo. Ustedes no paramos. Como quien dice, no tienen descanso, viven para y por la educación. Y nos facilita mucho igual el trabajo, porque podemos compartir material, eso reflexionar bueno. sobre las prácticas. Por ejemplo, hablamos de algunas de las prácticas que hacemos en educación especial. Llevamos un texto, por ejemplo, todo en mayúscula, con letras mayúsculas para todos los niños, para que logren una lectura fácil, con imágenes y demás. Bueno, algunos niños pueden leer palabras, otros enunciados, otros frases, otros letras, otros la imagen. Y eso para mí es importante en educación especial y para Yamila en el multigrado. Puedo decir que tengo un recurso a mi lado que muchas veces, es el apoyo que muchas veces digo, tiene que basarse en la experiencia de los demás. Eso. Entonces intercambiamos mucho también. Y eso... Para poder también brindarle a los chicos una mejor educación, un mejor aprendizaje, ¿no? Eso. Porque los chicos van ávidos de querer aprender, pero si tú no le das una formación
de excelencia, ellos no van a aprender. Sí. Tenés que, como es que dice, atrapar, ¿verdad? Eso. Sí, y ella me ayuda mucho también, porque viste que en materia de materiales conoce mucho sobre la inteligencia artificial, que es algo muy importante para adecuar los materiales. Hoy tenemos esa posibilidad que antes no teníamos. Claro, porque a los chicos de educación especial hay que también ver, a ver, como usted decía, quién es que capta mejor, cómo atraparlo, cómo mostrarle, ¿verdad? Hay toda una adaptación. Antes se decía adaptación, hoy se dice ajustes razonables. Las palabras cambian, pero casi lo mismo, claro. Es el mismo. Flexibilizar cómo llegó a este, cómo llegó a aquel. Y bueno, y en ese sentido los materiales son claves para trabajar con los niños, porque tiene que ser un material accesible al niño y que logre comprender, que lo entienda. Los juegos, todo cambia. Y con respecto a lo que él decía ahora, lo de la flexibilización, el multigrado ya en la escuela rural, si uno va al qué de la cosa, como que ya es de por sí inclusora, porque ya uno trabaja con diferentes niveles, uno ya... bueno, si este niño no podemos bajar este grado, ya tenés planeado lo que vas a hacer con este grado, bueno, y ahí te vas manejando. Claro, me han dicho que de repente el niño pasó a segundo, con el tercero, y en ese multigrado también después hace un repaso. Un repaso de eso. Al trabajar con diferentes niveles, eso es lo que se posibilita a veces, que es una manera de... Pero yo te digo la verdad, yo felicito a las maestros que están en multigrado, porque no es fácil. No. Tenés que tener toda una coordinación y no pinchar nada, en el sentido de que no podés fallar. No, Liliana, y algunos directores de escuela, yo fui a escuelas, yo estuve solo un año en la dirección de una escuela rural, pero algunos meses, no fue el año entero. Yamila ha trabajado años en la educación rural como maestra unidocente. Entonces, aparte de ser maestra, también era directora. Toda la parte administrativa, la cocina, en un momento donde no tenían auxiliares. Aún no tienen auxiliares, se contratan por comisión de fomento escolar, pero no tenía solita. Entonces tenía que cocinar, limpiar, no es. Sí, no que vivía en la fácil. escuela, como le contaba hoy, me quedaba en la escuela porque no había otra manera de... Y ahí, bueno, era levantarme temprano para cocinar y ya dejar todo medio encaminado. Ahí trabajar con los niños en el horario que correspondía, y misma silla controlando igual la comida, tratando de que no se quemara, y después que se iban, la función de la limpieza, y limpiar todo, dejar todo ordenado para el día siguiente, y después seguir planificando, y vivíamos en la escuela. Vivíamos en la escuela, y esa experiencia fue la que nos hizo reclamar que hubiera la posibilidad de tener auxiliares en la escuela rural, pues es un derecho, porque además no le pagan al maestro por esas tareas. Claro. Es que yo hablaba con Yamila hoy, que ella, todo lo que hacían o hacen de repente cuando no hay auxiliares, es de voluntad. Sí, y sin los permisos, porque para manipular alimentos necesitas permiso, la tisanería sin curso ninguno. Es algo totalmente irregular. Y muchas veces... A mí, en mi caso, por ejemplo, me pasó que recién recibida, la primera escuela que fui fue unidocente, y desde ahí fue. Sí. Y ahí de estos 15, este es mi año número 15 que estoy ya trabajando como maestra. La mayoría fueron todos rurales, porque trabajé un año en especial, 2 urbanos y después el resto todo rural. Entonces... Y es lindo, uno se acostumbra a todo, pero uno aprende mucho también, es una experiencia enriquecedora, que siempre les digo cuando tenemos practicantes en agosto que hacen la pasantía rural, siempre les comento y les digo, si tienen la posibilidad, de agarrar una escuela así, aprovechen, porque es una experiencia única, uno aprende mucho, uno ve cosas, aprende que muchas veces en lo teórico uno solo en la práctica. Y ese contacto también con la familia. Con las familias, con el medio, eso. Es otra cosa. Eso. Viven en un mundo aparte. Sí. No, y de ser vecinos de tus alumnos, de todo, porque al vivir ahí en la escuela... Y siempre a veces, más en las rurales, se precisan auxilio muchas veces, que se rompe una puerta, que pasó algo, entonces siempre ahí tenés que también tener ese contacto. Eso, que siempre son los que están apoyando, están ayudando y colaborando. Los beneficios, todo. Yo recuerdo,
de vivir, y bueno, los beneficios que se hacían, todo el trabajo. Nosotros vivimos en Lunarejo, en la escuela 29, estuvimos un año, 2 años, 2 años, mi memoria falla, ¿viste cómo? Pero mi memoria falla, pero no puede fallar eso, porque ahí, empezamos a vivir juntos, y tuvimos con una parte muy linda de nuestra vida, que fue que naciera Emiliano. Emiliano fue gestado en la escuela 29 hablando en gestión, fue ahí que surge Emiliano, ¿no? Vos no sabés, Lilian, lo lindo que es ese ambiente a nivel energético, digo yo, espiritual, la limpieza, la pureza, el aire. Yo no me enfermé por 2 años. Es otra vida. Es otra vida, pero ni una gripe. Y estaba tan bien físicamente, mentalmente. La gente que vive en el campo vive muy bien. Y bueno, y luego nació Emi, que fue el primer viaje que realizó, fue a una escuela rural. Sí, porque cuando elegí después el año siguiente también tenía que tomar posesión, y eso, ahí, creo que tenía 10 días, tendría ya. En taxi, allá para hacer toma posición del cargo en la escuela 29. Qué increíble. Bueno, entonces. ¿Ahora está contigo en la escuela de.? Sí, ahora está conmigo en la escuela, sí. Solo que ahora tiene otra maestra. Él fue alumno mío 2 años. Y ahora está con la directora. ¿Y qué le parece a él? ¿Se encuentra bien? Sí, le encanta. Además, después que él cumplió 4 años, que podía empezar a ir conmigo a las escuelas, porque en las escuelas generalmente inicial empieza a partir de 4 años, no hay 3 años y eso. Entonces digo, bueno, ahora va conmigo donde sea. Y empezó en la escuela rural y a donde yo iba, y se adaptó lo más bien. Y ahí la 150 ya va a ser. Este es el 5.º año ahí ya. Y le encanta, adora ya la. Claro, pero todo lo que ustedes reclaman es valedero, porque ustedes lo viven, la falta de muchas cosas la viven. Por supuesto, claro, se vive, el maestro lo vive, y lo viven los niños. Lo que tú hablabas hoy del aire acondicionado, por ejemplo, el frío que sienten en invierno o el calor que sienten en verano, no pueden estar expuestos a eso. Cambió el clima, es nocivo, cambió el clima. Imagínense, antes nosotros teníamos el otoño, invierno, verano, primavera. Ahora cambió todo. Ahora vivís fríos extremos y calores extremos con el cambio climático que se sienten, y nuestros niños no pueden ser afectados por eso. Varias horas sentados. O se congelan de frío o se mueren de calor. Escuelas sin rampas. Escuelas con problemas de superpoblación, como dice Yamila, donde no hay espacio. Un niño con autismo enloquece dentro de una clase de esas, y todavía se hacen protocolos de inclusión y demás, cada vez exigen más al maestro sin darle el material para poder realizar ese trabajo de modo adecuado. Y ustedes también muchas veces tienen que poner del bolsillo de ustedes, lo sé por tanta entrevista que hemos hecho, materiales y cosas para armar la clase de ustedes, ¿no? Sí. También. Que eso no tendría por qué ser, porque tú no tenés por qué sacar de tu peculio las cosas para la escuela, ¿no? En el medio rural también, en el medio rural generalmente. Los directores del baño lo tienen bueno, ellos hacen las reformas, y eso no es de ahora. Hace muchos años que los maestros realizan este tipo de tarea en las escuelas. Yo, por ejemplo, hablábamos con Mariela Sosa, que estuvo haciendo investigación sobre el magisterio y todo el trabajo que hicieron los viejos maestros, constructores de la Asociación de Maestros de algunas escuelas, y bueno, todo lo que hacían y los aportes que hacían de su propio bolsillo para mantener las escuelas. Tercera parte de la entrevista con Yamila y Marcos comentan lo más urgente y necesario que se precisa para la educación pública. Y entre otros temas hablan de los puntos sumamente necesarios para el área escolar en general. Tercer parte de la entrevista con Yamila y Marcos. Entonces, llegamos a un momento que estamos en pleno siglo XXI y es necesario que el Estado se haga cargo de la educación para que sea una educación realmente de calidad. Hemos mejorado y vamos mejorando, pero no hay que dejar de decirlo porque se descansa.
se descansan y porque tampoco no han logrado lo mejor de lo mejor. Hay muchos agujeritos todavía, ¿no? Sí. Muchos. A veces en la gestión misma de normativas, derechos laborales, en materia salarial se equivocan y tienen un poco control de los centros educativos, ¿no? Sí, eso es un gran problema. Yo creo que no tienen un seguimiento real de la situación edilicia de las escuelas, un seguimiento firme de la cantidad de auxiliares que hay por escuela, la cantidad de niños, esos relevamientos tan importantes que deberían hacerse y luego poner los cargos, luego arreglar las escuelas, porque no adelanta también tener solamente los datos si yo no hago. Y es un problema presupuestal. Se habla mucho del 6+1, nosotros hablamos la charla. 6% para la educación y 1% para la investigación y desarrollo. Es importante, pero incluso creo que con el 6+1 no se lograría. En el tema salarios, ¿el maestro ha mejorado? ¿Ustedes sienten que dentro de todo, a pesar de que siempre están pidiendo para acrecentar y tener un mejor confort en definitiva en su vida, ha mejorado el salario? Ha mejorado. Además, los reclamos siempre, cuando se pide, generalmente son también para más recursos, para las reformas edilicias, para creación de cargos, para un montón de otras cosas. Entonces, como que se pide, pero un poquito para cada cosa también, como que no. El tema ahora de lo que hablaba de invierno, los vidrios, me imagino que cuando ustedes tengan rotura de vidrios de repente por vandalismo, sí, o porque viene una tormenta o algo, hay que colocarlos. ¿Y eso de dónde sale? ¿Del presupuesto de la escuela? ¿Tienen eso para...? Hay una partida, que es la partida de mantenimiento que reciben los directores, que la reclamamos este año porque llegó fuera de plazo también. Hicimos reclamo por todo al principio de año, ¿no? Porque al principio de año falta mucho, porque tú tenés que preparar la escuela para los niños. Claro. Y bueno, sí, hay, pero es poco, viene muy poco en el sentido de partidas para los vidrios, porque tenés que pagar a la persona que ponga el vidrio y tenés que tener el vidrio y comprarlo. Por ejemplo, para puertas y demás, que sí, todo se deteriora, es como una casa. Entonces, llegan partidas, pero son insuficientes, son muy bajas. Entonces, con eso gestiona el maestro director y muchas veces tenemos que hacer gestiones desde la comisión de fomento escolar para beneficios y demás, para lograr más dinero para poder mantener la escuela. Y también tenemos otro gran flagelo que son los hurtos a las escuelas. Hay escuelas que han sufrido horrores de hurto, sí, ¿no? La escuela 113 tenemos, la escuela 9, mi escuela la 102, el liceo 3, han sido víctimas. Sí, lo que venga. Para la droga, lamentablemente hay que decirlo, ahí tenemos un problema muy grande con la drogadicción, las adicciones en todo el país, en nuestro departamento no es ajeno a esto, entonces te roban cables, roban puertas de aluminio, todo para vender. Y lo más triste es que dejan a los niños completamente desprotegidos, porque roban materiales que ustedes los utilizan en el día a día, ¿no? Totalmente. Y luego de ese hurto, nuevamente recomponerse con la Comisión Fomento, hacer un beneficio para arreglar. Entonces, es muy trabajoso. Entonces, lo que nosotros hemos pedido mucho es seguridad en las escuelas, mayor patrullaje por las escuelas. Vamos a la policía y mire como que no es un problema solo de los maestros, ¿no? Vamos a la policía y nos dicen, no, pero no tenemos personal suficiente, no tenemos vehículos, si yo mando a recorrer las escuelas me dejo sin cuidar tal lugar o tal otro. Es terrible, no hay más. Recuerda que había antes personal por las escuelas 222, que eran los que cuidaban las escuelas de noche o el liceo y todo. No hay más plata para eso, dicen. Entonces, es todo también las cercas perimetrales a veces también las rompen. Sí. Entonces, ahí es no solo lo que perjudica al no tener ese cerco, sino también al entrar y robar todo lo que pueda. No respetan nada. Está faltando, yo que pienso y lo denunciamos siempre, orden. En nuestra sociedad, en cierto sentido, es necesario el orden, es necesario la disciplina, lo mismo ocurre en los salones de clase, que esto no tiene que ver con autoritarismo, sino con autoridad, un Estado presente y con autoridad en todos los lugares del país. ¿Ustedes reciben materiales
comienzos de años para las clases en el caso rural? Sí, recibimos. Se va a levantar a inspección o llega el camión y se recibe, sí. ¿Se da? Sí, algunas cosas, siempre falta algo. Le pedimos a las familias. Sí, pero... Ese aporte, ¿no? Sí, por suerte las familias también colaboran mucho, eso hay que decir también, una parte positiva. Si bien las familias en estos tiempos han sido muy críticas con el docente, muy duras en algunas oportunidades, también son de gran apoyo. Las familias son nuestros compañeros, yo siempre digo, son nuestros compañeros de trabajo, son trabajadores igual que nosotros, que tienen sus planteos y tienen sus cosas, pero nos han colaborado mucho. Por ejemplo, yo pedí materiales, algunos, por ejemplo, hojas A4 no tenemos en gran cantidad y hacemos muchas fotocopias para hacer materiales para los niños y demás. Las familias han aportado lápices de escribir, de grafito. Bueno, es importante tenerlo, bueno, lo traen los padres o dan algún aporte económico, bueno, voluntario, ¿no?, a la escuela y ayudan. Pero tenemos sí materiales que recibimos de primaria, que también era otra de nuestras preocupaciones este año, porque se planteaba que se iba a dar una plata de bonos escolares y que podíamos perder materiales. Estábamos preocupados y no, por suerte vinieron los materiales, aunque insuficientes, vinieron y estaba esta ayuda del bono escolar a las familias y demás, que realmente es algo que no se sabe si aporta o no al estudiante. A veces la familia toma ese dinero y compra otras cosas, o por necesidad o por otras situaciones. Pero la charla que ustedes brindaron, ¿sintieron que tuvo aceptación por parte del público presente? Sí. Fue una charla muy linda, ¿no? Sí. Mirá, sí. Porque no fue interactiva, ustedes plantearon y el público escuchó. Claro, nosotros planteamos y después el público escuchaba, ¿no? Pero lo importante es que la gente se entere de lo que pasa. Eso, de la realidad. De primera mano. Eso, de la realidad que vive el maestro en el aula, a diario. Esa era la idea que ustedes tenían, sí, la convocatoria que les hicieron como para que ustedes plantearan eso. Claro, nosotros dimos la idea. Sí, no tantos conceptos, como que ya hay muchos conceptos de inclusión, de todo eso. Claro, ¿no? Entonces lo que quisimos fue mostrar un poco la realidad del aula. Sí, dos maestros con dos enfoques completamente diferentes, ¿no? Eso. Porque, mira, surge así, Collazo me manda un mensaje, nos manda un mensaje planteando la actividad. Y me muestra más o menos quiénes van a participar. Por ejemplo, iba a participar la doctora María Boidi, participaba también Aritea, participaba, estudiantes, profesores de formación docente, y le dije, mira, muy lindo, me gusta, pero creo que tenemos que tener ahí presente la voz del maestro de clase, porque si no, falta una pata. A nosotros siempre nos exigen todo y nosotros no podemos hablar. Somos nosotros los que estamos mayor cantidad de horas con los niños con autismo, con retraso mental, con síndrome de Down, con diversas discapacidades en nuestras clases. Entonces, si nosotros no hablamos, no hay sentido, no se logra la inclusión educativa. Las autoridades están en otro lugar, son ustedes los que el día a día llevan adelante las clases. Los doctores están 15 minutos con los niños, 20. Las familias sí son fundamentales, viven con los niños. Después los que realizan las formaciones muchas veces trabajan con personas ya adultas y no están en la clase con estos niños. Entonces, creemos nosotros que desde nuestro lugar como docentes, que participamos de su vida en gran parte, podemos aportar muchas cosas de nuestro conocimiento práctico y que no es lo mismo. Yo siempre hablo de la necesidad de formación docente en las escuelas especiales, que puedan pasar los que estudian magisterio por las escuelas especiales, como pasan por rural. Si no tienen esa enseñanza. Porque hay cosas que se viven solo en la práctica. ¿Y ustedes no van a las escuelas especiales, los estudiantes, o van? Los estudiantes no están, ahora hay prácticas de algunas formaciones que van a escuela especial, por ejemplo TAPEI, que son apoyos para los docentes y demás. Es una nueva carrera que existe como un apoyo para la inclusión.
Entonces ellos van, pero los maestros de inicial, de común, que están estudiando de MPI, MP, como dicen ellos, no están yendo a las escuelas de formación de especiales. Lo mejor es ir in situ ahí, viendo. Pero por supuesto, y hay esa posibilidad, capaz no como una práctica docente, sino como una observación, claro. O que puedan estar algún tiempo, ¿no? Claro. Yo fui al área de educación especial por Yamila, porque Yamila trabajó en la escuela 131 en Tranqueras, y la fui a ver, conocí la realidad, y dije, bueno, es acá, es por acá, claro. Que también eso, el haber trabajado en escuela especial, como que también, digo, uno aprende mucho. Y es otra experiencia diferente que también, entonces uno va juntando todo y... Llegó el momento de compartir la cuarta y última parte de la entrevista con Marcos y Yamila. Yamila nos habla de su gusto por la escuela rural y Marcos de su elección por la educación especial. Temas muy apasionantes que a veces desconocemos. Cuarta y última parte de la entrevista con Marcos y Yamila. ¿Por qué elegiste el área rural? Porque ahora ya elegiste. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta, me encanta. Y siempre digo, creo que fue la primera experiencia que tuve desde que salí, que me recibí, fue rural. Y ahí elegí a rural, y fue una cosa que me gustó. Dijiste que estuviste 2 años en escuela urbana, pero después volví a rural. Cuando se me dio la posibilidad de nuevo, digo, bueno, ahora vuelvo de nuevo a rural. Pero me gusta. Bueno, y esto del multigrado, que muchas veces, como usted decía, digo que es complicado, que esto, que aquello, como que uno ya ahora ya lo tiene tan incorporado que es normal, es algo que... ¿Te van cambiando las clases? ¿Cómo es la Sí, a veces cambia. El año pasado, por ejemplo, tenía tercero y cuarto. Este año tengo segundo y tercero. Otros años ya llegué a tener inicial, primero y segundo. Y ahí va variando. Va variando según lo que se va armando, cómo se va organizando la escuela y cómo nos vamos organizando. Bueno, y el especial ya me dijo por qué le gustó. Sí. Nosotros ¿No pensó volver nunca a educación común? Sí, en algún momento pienso volver. Es otra experiencia también. Es otra experiencia y además enseñás otras cosas. Claro. Y de otra manera, es más académica la educación común. Y a veces yo extraño lo académico, porque claro, siempre estoy... Ustedes fueron creados para eso, para el área académica. De común, claro. Y claro, y lo académico. Entonces, a veces extraño. Lo que sí, el día que vaya común, voy mucho mejor de lo que... Porque también ahí va a haber aprendí muchas chicos cosas con problemas, ¿no? Sí. Entonces ya está mucho más adaptado a esa situación, porque me imagino que algunas maestras se deben ver desbordadas, porque, es decir, no sé si a ustedes, nos estoy preguntando, no sé si ustedes los preparan como para poder tener un autista, un síndrome de Down, todo ese tipo de problemáticas en la salud que me imagino que hago. Claro, no. Por eso es lo que se pide mucho también es formación, cursos de capacitación que generalmente salen también, pero los cupos son limitados y piden ciertos requisitos. A veces que uno se inscribe, pero después en la selección o en el sorteo muchas veces no. Sí, claro, porque sería fundamental. Claro, ¿no? Y son pocos cupos para tanta gente, porque generalmente son a nivel nacional. Y son tantos cupos para Rivera, tantos cupos para Tacuarembó, para todo el país. Porque a ustedes les exigen que tienen que tener una educación de calidad, pero ¿cómo hacen? Exacto. Claro. No, y lo que tu pregunta es clave, Lilian, porque no están preparados los docentes para que el niño no aprenda. Para que el niño aprenda, pero de otra manera. Entonces, hay como una idea de que todos aprenden de la misma manera, o que todos te van a dar la misma respuesta cuando enseñan, o respuestas parecidas, pero te van a dar una respuesta. Pero cuando vas a educación especial, sabes que hay niños que no te dan la respuesta, que hay niños que no aprenden,
que hay niños que aprenden, pero aprenden hábitos u otras cosas. Diferentes tiempos. Entonces existe algo que se llama la enajenación. Entonces el maestro como trabajador se ve enajenado del producto, aislado, no logra producir con aquel niño y se siente muy mal. Esa es la peor sensación y es la primera sensación que siente el docente. ¿Qué hago con él? Como dices tú, no aprende, y si llega fin de año y yo no hice nada porque yo esto, aquello, y por más que haga, y haga un montón, a veces no llega. Con diferentes problemáticas, diferentes capacidades. Claro. Entonces uno sí, otro no. Tiene que también hacer maravillas, ¿no? Y la formación, como dice Remila, es clave. Por ejemplo, el síndrome de Down, los tiempos, los problemas de retraso mental, también cómo abordarlos, el autismo, porque también el tema del corporal, de cómo controlar el cuerpo, de la alimentación, del cuidado del otro, las rutinas. Que todos tienen su momento. También, ¿no? La descompensación. Ustedes tienen que barajar todo eso. Sí. Todo. Y bueno, las crisis a veces que tienen. ¿Ayuda a ustedes? En el salón de aulas, el maestro. Y ahí nosotros pusimos una frase muy dura y cruda, pero real, que poner el cuerpo no puede ser la única política educativa. Que es una frase de compañeros nuestros que en esta reflexión constante por la inclusión la han puesto arriba de la mesa. Solo poner el cuerpo no alcanza. Hay que dar recursos para que se logre realmente la inclusión y además no somos solo nosotros que vamos y ponemos el cuerpo. A veces va el niño solo a poner el cuerpo en la sala de clases sin saber, sin conocer el espacio, con autismo, sin asistentes, porque demoran a veces los trámites para que venga el asistente personal, por una cantidad de horas que se exige, o que el mismo padre dice, no, quiero que él cumpla todo el horario, y el niño mismo no logra estar todo ese tiempo. Y bueno, es toda una discusión por los tiempos también. No es que ustedes no lo quieran tener, no. Muchas veces el niño no aguanta. No soporta. Porque, bueno, yo tengo niños que llega el mediodía, empiezan y bueno, tiene que irse. Entonces van de las 9 a la 1, en acuerdo con los padres, en acuerdo, muchas veces porque lo que se está pidiendo ahora es tener el aval médico, la certificación médica por el horario. Pero creo también que nosotros los maestros, junto a la familia, tendríamos que poder hacerlo. Porque conversando con la familia y acordando y viendo la realidad, se podrían acortar esos tiempos. ¿Cómo ustedes pueden tener un niño hasta las 3 de la tarde que está desde el mediodía llamando a la mamá? Exacto. En algunos casos la familia mismo te lo deja por escrito y va, luego, después de un tiempo, logra el certificado del doctor. Pero en otros casos la familia también va a sonar muy duro, busca también tener su tiempo libre del niño. Porque mientras el niño está en la escuela está sostenido, ¿no? Está sostenido. Y yo entiendo. Tiempo también de otras cosas. Y los entiendo, porque tienen que trabajar. Los entiendo porque en su casa la tienen adaptada para vivir con un niño con autismo. A veces solamente en su cuarto queda el niño. Supe de casos, y han salido en la prensa en Argentina por ahí, de niños que lo atan. Y esas realidades no se ven a diario. Pero existe. Ya con un niño hay que tener mucho cuidado. Sí. Y con un niño con ciertas condiciones de salud, más todavía. Más todavía. Y son diferentes grados. Claro, hay el grado 1, grado 2, grado 3 dentro del espectro autista. El grado 1 y el grado 2 no dan tanto inconveniente. Son la severidad del caso. Sí, el grado 3 ya necesita muchísimos niños apoyos. Usan pañales, que van sobre el baño. Esto para ustedes es todo un compromiso, ¿no? No es fácil, y no es fácil para imagínense en el medio urbano, es difícil, imagínense en el medio rural, como hablaba, que no va ningún itinerante o que no logra llegar ningún maestro itinerante, en la soledad del campo, ¿qué hace la familia? Sí, no. Que en tu clase, ponerle Yanila, haya 1 o 2 niños con ciertas problemas. ¿Cómo haces? Aparte, sí. Los compañeritos también tienen que adaptarse a esas situaciones, ¿no? Claro. Y nosotros... Hay que ver también, ¿se adaptan o no se adaptan? Ustedes, por más que ustedes le expliquen, ¿no? Claro, pero se hace difícil, ¿no? Sí, no. Y casos muy duros que la gente desconoce
porque lógicamente no se ven tanto. Pero Pero eso es lo que usted decía de que las estudiantes tendrían que ir sí o sí, porque después cuando salen y de repente tienen la posibilidad de elegir una escuela especial, no saben qué hacer. no, y más hoy que de 36 niños que nacen, uno es autista. Para dar un ejemplo. Cada vez es mayor y entonces, si bien es un abordaje más llevadero, los grados 1 y 2, no hay muchos inconvenientes, digamos, pero lógicamente se requiere apoyos y demás, es necesario que tengan esa formación práctica. Pienso yo que fundamental poder trabajar con nosotros y eso fuimos a llevar. Pero eso no es que ellos no quieran, no les brindan la posibilidad. No tienen la posibilidad, no tienen estipulado en su malla curricular de formación docente. Y esas son todas cosas que ustedes también piden, ¿no? Sí. Claro, sí. Ahora estamos en formación docente también, en la comisión de carrera, fuimos electos, tanto Yamila como yo, no nos candidatamos. ¿Y cuando Cuando vimos, yo me enteré por mi compañera, me dice, mira, saliste elegida, y yo digo, ¿en qué? Digo, si no habíamos... Y ahí cuando le pasa a Marquito, dice, ay, mira, salimos eligieron. Electos y, bueno, claro, Digo, salimos y electos. otro ámbito también para pelear. Sí. Vamos a pelear en el IFD. Y ahora la directora me comunicó, creo que la semana próxima ya tenemos alguna reunión por ese tema. Sí. Y bueno, plantear en la comisión de carrera la necesidad de esa práctica allí, de la formación, de más horas. Porque, a ver, en formación docente creo que hay solamente una asignatura y semestral con respecto a la inclusión. Y bueno, pero vivimos en un mundo... No está desaparecida dentro de la enseñanza, ¿no? Claro, en el currículum. Y yo creo que incluso los que podían enseñar y los que tendrían que darle la prioridad para la enseñanza, tienen que ser maestros de educación especial. Claro. Porque tienen que tener esa experiencia. Y que ya viven eso. Porque si seguimos llamando solamente académicos, no se va a lograr lo que ustedes... Claro. Porque si usted quiere leer sobre autismo, hoy abre y lo lee. Claro. Sí, pero es lo que hablábamos, la práctica aporta ¿cómo muchísimo. se enseña? Sí. Y mostrarle qué hago, cómo agarro, cómo tomo al niño en determinadas situaciones. Nosotros hemos aprendido a base de entrevistas muchísimas cosas, ¿no? Pero hay que estar en ese momento, ¿no? Claro, y cuando hay una descompensación. Yo creo que... La revista los felicita por ese empuje, por esas ganas, por ese ímpetu que tienen ustedes de ser maestros de corazón. Les desea el mayor de los éxitos y bueno, todo esto que ustedes han planteado, Dios quiera que pueda realizarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, siempre presente, siempre con nosotros, te queremos mucho. Esta fue la entrevista con los maestros Yamila Parreño y Marcos Ezequiel Correa, hablando de la ponencia que brindaron sobre educación inclusiva y autismo, posibilidades en la actualidad y la lucha ante la falta de recursos, entre otros temas de su área docente.